Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder llevar su gloriosa palabra a través de estos medios. Bendecimos sus vidas, bendecimos a cada hermano, a cada amigo, cada persona que nos mira a través de estos medios. Y creemos que esta palabra puede ser de bendición para cambiar nuestras vidas, porque lo más importante, la bendición más grande para nuestras vidas a través de Cristo es la salvación, pero a través de ella también que seamos totalmente transformados, que nuestras vidas sean cambiadas, que seamos transformados para bienestar, para cosas buenas, para lo que el Señor quiere. Amén. Y eso es lo importante. En esta noche, bueno, gracias por las personas que nos están mirando de cualquier parte del mundo. No importa a la hora que sea, bueno, les bendecimos igual. Bendiciones. ¿Qué? Dios le bendiga, mis hermanos amados, Dios les guarde y bueno, bendiciones para los que se están conectando en este momento, amén. El hermano Keiser, mi niño, Dios te bendiga. Y así cada uno pues, de las personas que se van a ir comunicando con nosotros. Bendiciones, gracias por el apoyo. Primeramente a Dios, ¿verdad? Le damos las gracias por este momento, para poder compartir la palabra con ustedes. Amén. Y que sea sembrada en el corazón, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Bueno, seguimos predicando y vamos a seguir predicando a través de este medio de hoy. Miren, amados, no es fácil llevar esta batuta, de tener esta responsabilidad de cada día tener que aprender más de la palabra, vivir más la palabra, para que nosotros podamos compartir también una enseñanza y que la gente pueda aprender de lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Porque si la palabra no nos toca a nosotros primero, que somos los que ministramos, entonces tampoco, mucho menos podemos impartir, porque no podemos ministrar lo que no hemos recibido. Y en esta noche traemos una palabra poderosa en el nombre poderoso de Jesús, que se titula, como dice el título que pusimos, verdadero. Porque muchas veces decimos y escuchamos mucho decir cristianos, somos cristianos, pero no sabemos qué significa. Amén. Por ahí bueno, está nuestra hermana Zoraida también, Dios te bendiga, mi llamada, Dios te guarde acá de Perú, también está acá, recuperando, ¿verdad? Testimonio vivo del Dios Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Bendiciones. Amén. Amada, bendiciones. Bendiciones, mi amada hermana, bendiciones, bendiciones. Por allá por Guaral, bendiciones. Sí. Entonces, saludamos a todos los hermanos, los que están en Venezuela, los que están acá en Lima, en Perú, los que están en Colombia, en Brasil, en Argentina. Ministerio Evangelístico Pentecostal Cristo Vive. Entonces saludamos y también a los hermanos que no son del ministerio, que nos miran a través de este medio, también les bendecimos y les saludamos. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Y sin más preámbulos, quisiera de verdad comenzar con la exposición de la palabra, porque hoy vamos a hacer corto, no sea parte malo, para que usted pueda tener provecho de esta gloriosa palabra en este día. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice su santa palabra. Amén. Entonces es necesario que estemos ahí en el, como dice, al pie de la batuta. Bueno, se me salió por aquí algo. Entonces, la palabra vamos a titularla hoy, ¿qué es ser un buen cristiano o un cristiano verdadero? Y vamos a buscar en la carta a los Efesios, capítulo 5, carta a los Efesios, capítulo 5, y nos vamos a dar cuenta ahí de varias cosas. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Ya vamos a ver. Entonces, quisiera leer, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Vamos a leer 20 versículos. Y cuando termine estos 20, vamos a leer el Salmo 119. No se preocupe por eso. Vamos a leer estos 20 versículos. Sí me gustaría leerlos completos para que pudiéramos entender de qué vamos a hablar en esta noche. Y qué significa lo que somos nosotros, porque muchas veces no entendemos. Amén, amado. Keiser, bendiciones, varón de Dios. Dios te bendiga, hijo. Verdad que buen muchacho. Está también aquí de por allá de Oriente, está aquí en Lima ese muchacho. Bendiciones para ti, para tu familia. Yo sé que están todos ahí mirando. Tu familia, tus hijos, todo. O tu hijo. Pues. Bueno, entonces fíjese. La palabra de Dios la leo y dice así en Efesios capítulo 5, en el versículo 1 en adelante dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, pero dice así, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías,
que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Sigo adelante con el versículo 14, dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmo, con himnos y cánticos espirituales, cantando alabanza al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a orar, amados hermanos, para que Dios tome control sobre todo lo que va a suceder en esta noche, a través de estos medios. Amén. Amado Dios, te damos gracias, te bendecimos, te pedimos, Señor, perdón si en algo te fallamos. Te pedimos, Señor amado, en este momento que cada uno de los hermanos, las personas que están viendo este video, que están viendo esta transmisión, Señor, y nosotros también seamos bendecidos a través de tu palabra, Dios. Que tu palabra redarguya, que tu palabra enseñe, que tu palabra, Señor, llegue hasta nosotros, en nuestros corazones, transforme nuestras vidas, sane nuestras heridas en nuestros corazones. Sane, Señor amado, todo aquello que el enemigo ha querido poner en nuestras vidas en cuanto a lo espiritual y en cuanto también a lo secular. Y que podamos ser, Señor, hombres y mujeres sabios y entendidos a través de esta palabra, Señor amado. Y para aquellos que creen en ti, para aquellos que hoy, Señor, se unen por primera vez, que nunca han conocido que tú eres un Dios grande y poderoso, que hiciste los cielos y la tierra, pero hoy, Señor, van a entender de que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, que transforma las vidas, que transforma los corazones. Señor, que esta palabra sea una palabra de sanidad, de liberación y sobre todo una palabra, Señor amado, de salvación. Señor, exhortándonos en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Dios amado. Amén, amén y amén. Alabado sea el Señor. Pues sí, amados hermanos, como comencé al principio, quiero decirle algo, que es lo siguiente. Nadie puede pretender, o no podemos pretender, ser quien no somos. O sea, es decir, si decimos ser cristianos, lo más honesto es que vivamos conforme a la palabra de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 8, dice que el que ama a Dios, su palabra, o sea, guarda su palabra. Amén. Dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, dice el Señor ahí en Juan. Ahora, no podemos nosotros predicar cosas que verdaderamente no han transformado nuestras vidas o que no han llegado a nuestros corazones. Lo primero que transforma la palabra es la vida de aquel ministro que entra a la obra y que tiene que comenzar a impartir, que tiene que empezar a ministrar sobre otras personas. Tenemos que ser totalmente transformados. Yo no puedo hablar de algo que en mi vida no ha sucedido. Tengo que hablar conforme a lo que he vivido. Si usted ve la palabra de Dios y se da cuenta en este capítulo que hemos leído, en estos 20 versículos que hemos leído, en esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo
está diciendo de qué manera tenemos que vivir nosotros y cuál es la condición que nosotros tenemos que andar y cómo guardar nuestra vida delante del mundo, delante de Dios, porque así como dice la palabra, dice, toma las tablas de la ley, átalas a tu cuello, escríbelas en tu corazón, dice, y harás gracia delante de Dios primeramente y luego delante de los hombres. Cuando nosotros vivimos conforme a la palabra y no somos hipócritas, entonces Dios se glorifica en nuestras vidas, Dios se glorifica en aquel que oye la palabra y la palabra enseña, la palabra redarguye, la palabra instruye, la palabra guía. La palabra es la que nos edifica y la que nos hace andar, como dice la Escritura, a través de la luz. Amén. Entonces, fíjese lo siguiente. Cuando nosotros vemos la Escritura, si el Señor nos manda a nosotros a enseñar su palabra, si el Señor nos manda a nosotros que debemos enseñar la palabra de Dios, nos está mandando a hacer lo que Él había enseñado a sus discípulos. Usted cuando lee en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, se va a dar cuenta que Jesús dijo, id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado a cada uno y que les he dicho a ustedes que guarden, todas las cosas que guarden. Y es necesario que nosotros primero guardemos las cosas que Dios nos ha dicho, atesoremos la palabra para nosotros, para nuestra vida, que es la que nos va a guiar, la que nos va a enseñar, la que nos va a redarguir, la que nos va a motivar a hacer todas las cosas, porque dice que el Espíritu Santo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y no os pongáis tristes, porque si me voy es necesario que me vaya, porque entonces os enviaré el Consolador, enviaré el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Y dice, el cual los guiará, ¿a qué? A toda verdad. Amén. Y os recordará todas las palabras que yo os he dicho. Alabado sea Cristo, bendito sea el Señor. Bueno, entonces fíjense lo siguiente. Ahora, ¿qué sucede, amado? Nosotros tenemos que, primero que nada, comenzar a que nuestras vidas sean edificadas. 1000 saludos para ustedes, para ti también, hijo. Bendiciones, Keisel, ¿verdad? Y para cada hermano que está conectándose en estos momentos. Amén, Ahora, amén. fíjese lo siguiente. Fíjese lo siguiente. Ahora, mire cómo dice la palabra. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Cuando usted observa el libro de Mateo, usted se da cuenta que una de las primeras predicaciones, uno de los primeros mensajes, sermones, discursos, como mucha gente dice, es las bienaventuranzas del monte. Y si algo Jesús nos enseñó a nosotros o nos enseña a nosotros a través de su palabra, es que primero Él es un Dios de misericordia, que es un Dios de amor, que es un Dios de paz, que es un Dios de bendiciones, que es un Dios de justicia, como dice Mateo capítulo 5, fíjese, que dice, por acá dice Mateo capítulo 5, vamos a decirlo consigo, aquí está. Dice así, fíjese, dice, cuando empieza a hablar, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, dice la palabra de Dios. Amén. Eso está en el Salmo 119. Entonces dice, los que padecen persecución por causa de la justicia, los que los persigan y vituperen, los que hablen mal de nosotros por causa del Evangelio de Cristo. Eso fue lo que el Señor nos enseñó a nosotros, amar a nuestros prójimos, amar a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Fíjese que cuando aquel hombre se le acercó y dijo, yo he guardado tu palabra, tus mandamientos, le dijo, sí, pero algo te falta. Ve que todo lo voy a resumir ahora en dos cosas, toda la ley y los profetas en dos cositas nada más. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces vamos a empezar acá. Fíjese cómo dice la palabra de Dios. Entonces en el capítulo 5, después dice, y andad, fíjese, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amado, cuando usted va a esta palabra en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 18, usted se da cuenta que agarraban el cordero, lo tenían que matar, tenían que degollarlo, tenían que desollarlo, colocarlo ya encima de un altar
quemarlo. Era olor fragante delante de Dios lo que hacía. Jesús está diciendo aquí, la palabra está diciendo, así como Jesús se entregó por nosotros en como olor fragante, como ofrenda a Dios, al Padre, en sacrificio por la vida de nosotros, por nuestros pecados, para que nuestros pecados fuesen redimidos, para que fuésemos nosotros redimidos de nuestros pecados, para que fueran borradas nuestras rebeliones, como dice en el libro de Isaías, que fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, dice en Isaías 53. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces añade en el versículo 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Amados, ¿sabe algo? Entre nosotros no podemos ni siquiera hablar de esas cosas, de hablar de fornicaciones, de avaricias, de robos. Todas estas cosas son cosas diabólicas, son cosas del enemigo. Nosotros tenemos que hablar como santos, hablar como hombres y mujeres que hemos conocido la verdad, que hemos sido renovados, como dice, renovados en el entendimiento, ¿cómo se dice? Renovados en el entendimiento de vuestra mente, renovados en el espíritu, dice, y despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo, del espíritu, dice el apóstol Pablo. Entonces, fíjese, como cuando nosotros no nos podemos reunir a hacer conversaciones las cuales dañan nuestra vida espiritual, dañan nuestra comunión con el Padre, contristan al Espíritu Santo. Y la palabra dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es necesario que nos mantengamos firmes, pensando que cualquier cosa que pueda dañar nuestra vida espiritual, podemos salir de la gloria del Señor, podemos salir de ese manto el cual el Señor tiene sobre cada uno de nosotros, porque estaríamos contristando su Santo Espíritu, estaríamos apartándonos de su presencia, estaríamos abriendo una puerta para que el enemigo tenga poder sobre nuestras vidas. Sí, Señor. Entonces estaríamos abriendo una puerta para que el pecado entre en nuestras vidas. Tenemos que ser muy celosos en cuanto a estas cosas. Tenemos que ser muy celosos en cuanto a guardar las Escrituras. En cuanto, mire, ser cristiano, amados, no es solamente que yo leo la Biblia y que yo oro y que yo ayuno. Ser cristiano es guardar también la palabra. Guardarnos. Amén. Fíjese que cuando usted lee en el capítulo 23 de Mateo, en uno de los últimos discursos de Jesús, el Señor se refiere a los fariseos y a los escribas como personas hipócritas, como personas que no hacían como verdaderamente convenía a lo que ellos tenían que hacer. Amén. Ahorita vamos a descifrar esa partecita para que nos demos cuenta de verdaderamente cuál es el plan de Dios para nosotros en nuestra vida. El plan de Dios en nuestras vidas es de salvación. Amén. Bendecirnos en esta tierra para que caminemos en bendición, para que andemos en justicia, pero no podemos ser bendecidos si andamos en medio de injusticia. Tenemos que ser personas justas, tenemos que ser personas que andemos en santidad, en consagración al Señor, cada día buscando de su palabra. Amén. Amén. No creyéndonos que somos más santos que nadie, sino sencillamente en humildad, buscando el rostro de Cristo, buscando la presencia del Señor cada día y entendiendo de que Dios es el que transforma los corazones y las vidas. Así es. Ahora fíjese, mire cómo dice la palabra de Dios. Entonces dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Amado, ¿sabe qué? Fíjese esto, yo lo voy a leer aquí en esta versión, en otra versión que tengo acá, para que usted vea lo tremendo y maravilloso que muchas veces nosotros decimos cosas. O sea, la palabra truanería, hermano, significa meternos en cuestiones, en cosas que no convienen, en chistes, cosas que parece que fueran graciosas para nosotros, pero en realidad perjudican nuestra vida espiritual. Fíjese, mire que dice, voy a buscar por acá, Efesios capítulo 5, Efesios 5, aleluya, vamos a ver, mire cómo dice en el versículo 5, en el versículo 4, mire cómo dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracia. ¿Se da cuenta lo que dice ahí la palabra? O sea, ni chistes groseros. A veces, cuando llegamos a un lugar y vemos varias personas que están reunidas y están haciendo sus chistes y sus cuestiones, amados, nosotros no somos ya, hemos sido apartados, separados, somos el Kadosh, somos el Kadosh de Dios, lo apartado, lo sagrado, lo que Dios
escogió, lo que hemos sido lavados, no solamente comprados, sino hemos sido lavados por la sangre de Cristo para llevar las buenas nuevas, para salvación a todo aquel que oye y crea la palabra. Entonces no podemos ser. La Biblia dice en el mismo Mateo capítulo 5, dice, y vosotros sois la luz del mundo. Y el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el que anda en los caminos de Él tiene discernimiento, puede ver más allá de lo que nosotros vemos después de nuestras narices. O sea, puede discernir en lo espiritual. Puede ver que el enemigo se mueve en cualquier sentido y en cualquier parte puede haber una trampa, puede haber algo. Amén. Y entonces eso es lo que el Señor está diciendo. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Aquel que no conoce al Señor prácticamente anda en tinieblas, anda con una cortina, anda ciego, no conoce la verdad. Por eso es que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, la gente no lo entiende y dice que somos locos. Dice que somos locos porque ellos no entienden lo espiritual. Nosotros hemos sacado de las tinieblas las buenas nuevas de salvación. Y como nosotros hemos sido sacados de las tinieblas, ya no hay esa cortina de oscuridad delante de nuestros ojos. Y yo sé que usted también, ahí donde está, y yo sé que usted también, ahí donde está, tiene esa visión, tiene ese discernimiento. Dios le ha dado a usted la capacidad de mirar más allá de las cosas naturales. Usted puede ver lo espiritual. Usted puede ver cuando el enemigo lo quiere tender una trampa. La gente no entiende, la gente no sabe eso. Dice la palabra que para el hombre natural o para el hombre carnal, no, las cosas espirituales son locura. No las entiende, no las puede discernir. Porque las cosas espirituales hay que discernirlas en el espíritu. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sigo adelante entonces, versículo 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie, escuche, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Usted sabe lo que significa la palabra vana? La palabra vana significa hueco, vacío, podrido, fraudulento, fuera de contexto. Entonces hay gente, oiga, hay gente que hoy en día predican y toman la escritura porque, me voy a salir un momentico del tema, fíjese esto, cuando usted va al libro de Génesis en el capítulo 3, usted se da cuenta que Satanás, con palabras que él quiso, él engañó a dicho a ellos. Satanás le dijo, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol. Eso se lo había dicho Dios a ellos. Pero él la manipuló de una manera que ya le hizo fue crear una interrogante y le creó, como decir, la suspicacia, la curiosidad de saber el por qué. Asimismo, el enemigo hoy en día trabaja y usa, fíjese que en la carta a los Corintios, en el capítulo 9, dice, si el mismo Satanás o el mismo diablo se disfraza de ángel de luz, no es extraño de que sus ministros también se vistan, o sea, hagan lo mismo. Por dentro verdaderamente son unos lobos, ¿ven? Y entonces nos engañan a las personas con palabras vanas, con cuentos de camino, con cosas de internet. Hoy tienes una palabra poderosa para ti, llévate esta palabra, atesórala, agárrala, racamanga. Y la gente empieza a volverse como loco y empiezan la gente emocionalmente, sí, porque hoy en día la mayoría de las personas atacan en la parte emocional de la persona. Y cuando ven que está emocionado, entonces le empiezan a sacar un cuento triste de eso de internet para que la gente entonces empiece a llorar, crea que es el Espíritu Santo y entran en una confusión. Pero cuando las personas salen de ese lugar, salen vacíos y sin entender qué fue lo que les pasó. Porque si verdaderamente el Espíritu de Dios, o sea, cuando el Espíritu de Dios toca a alguien, transforma su vida, trae un cambio, trae un gozo, hay libertad y entonces la persona se va a sentir diferente, va a sentir de que algo no estaba bien en su vida. Y a medida que camine, va a sentir de que lo que está haciendo, si lo está haciendo contrario a la palabra, va a sentir de que está fallando y que tiene que ser corregido. Es el Espíritu Santo hablando, enseñando, corrigiendo y está ahí redarguyendo. Bueno, eso es lo mismo. Redarguir, la palabra es corregir, enseñar, exhortando. Y es necesario, amado. Y muchas veces hoy en día es triste porque la mayoría de las congregaciones han caído en ese error. En cuestiones de fábulas, cuentos de camino,
cosas de internet, ¿cómo se dice?, de autoestima, para que la gente se le levante el ánimo, para que la gente se sienta mejor. Pero la palabra de Dios no se trata de autoestima, ni de subir, ni positivismo, ni nada de estas cosas. La palabra de Dios es transformación del hombre. Cuando usted ve los 4 evangelios en el ministerio que Cristo, durante su tiempo que estuvo sobre la tierra, usted se da cuenta de que en su ministerio, Jesús, a todo aquel que sanaba, transformaba su vida. Porque cuando usted ve el cojo, ya no, después no era cojo, ahora era una persona normal. El leproso ya no era leproso, ahora era limpiado. El que usted ve, cuando usted consigue a alguien que estaba ciego, ya no era ciego, ahora veo. O sea, la palabra de Dios, o sea, Jesús en su ministerio, cuando le hablaba a alguien, cuando tocaba a alguien, transformaba su vida. Cuando Pablo se encontró con Jesús camino a Damasco, la Biblia dice que él iba en contra de la iglesia. Él iba en contra de las congregaciones. Él iba persiguiendo a los cristianos. Pero cuando él se encontró con Jesús en el camino a Damasco, dice que Jesús se le apareció en un resplandor. Y dice que cayó en tierra. Él después fue transformado. Lo que él antes era, ya no lo era. Porque decía, a lo que quería hacer, ya no lo hago. Sino que ahora hago lo que no quiero hacer. Antes él perseguía a la iglesia. Ya no era Saulo. Ahora después era Pablo. El apóstol Pablo. El hombre que Dios había escogido, el hombre que Jesús había transformado, el hombre a quien Jesús se le había revelado para que se convirtiera en un apóstol, en un predicador de la palabra del Señor y llevara el evangelio de Cristo a toda persona, a toda criatura. Seguimos adelante. Así mismo es con cada uno de nosotros. Tenemos que ser transformados, tenemos que ser totalmente guiados a través del Espíritu de Dios, porque si no, estamos en un error. Si la palabra no nos toca, si la palabra no nos habla, si la palabra no transforma nuestras vidas, si la palabra no hace algo positivo en nuestras vidas, entonces estamos totalmente errados. Creo que estamos caminando, no estamos caminando bien, estamos mal. ¿Por qué? Porque Dios quiere es transformar la vida de la persona, porque a través de esa transformación, a través de eso, es que el hombre va a ser salvo. Porque a través de la transformación viene la santificación. Es cuando el hombre se aparta del pecado, es cuando el hombre se aparta de lo malo, es cuando el hombre se aparta de la fornicación, del adulterio, del hurto, del robo, de las truanerías y de todas estas cosas, y entonces empieza a manifestar el fruto del Espíritu Santo en su vida. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sigo leyendo acá y mire lo que dice. ¿Querías añadir algo? No. Ok, seguimos. Ahora fíjese. Y dice, como estaba leyendo en el versículo 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios no va a enviar, o sea, no es que Dios nos castiga por lo que hagamos, porque después va a venir sobre el pecado. O sea, fíjese esto, si nosotros hacemos las cosas que no son y nos apegamos a las cosas que mejor nos interesa y no hacemos conforme a la voluntad del Señor, después eso tendrá sus propias consecuencias, vendrá ira sobre cada uno de nosotros. Ahora mire, no seáis pues partícipes con ellas, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El que anda conforme a la luz, oiga esto, cuando nosotros caminamos conforme a la palabra de Dios, cuando nosotros caminamos conforme al Evangelio de Cristo, nuestras vidas tienen que ser transformadas y todo aquel que nos ve nos va a mirar a nosotros con agrado. Dice la palabra que vamos a agradar primero a Dios y después a los hombres, dice, lo acabo de decir ahorita el proverbio. Es porque caminamos en justicia, caminamos en verdad, caminamos en la luz. Fíjese como dice por allá en Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que traza el camino, que abre un horizonte. Trazar la palabra de verdad significa abrir un horizonte, abrir un camino, que donde la gente ve que hay oscuridad, podamos por medio de la palabra hacer que haya una luz, una senda, algo que les indique a las personas que hay un camino hacia Dios y que cuando caminamos en ese camino vamos a llegar a conocer a Dios y vamos a llegar a la salvación.
de nuestras almas. Amén. De nuestras vidas, de nosotros. Pues amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario, amados hermanos. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Y si una luz, fíjese, si usted prende una velita, una lámpara, un bombillo, lo que sea, y lo pone debajo de un cajón, nada se va a ver, todo va a estar oscuro. Pero dice que esa luz se coloca sobre alguna altura, alguna cosa alta, sobre una mesa, sobre una cosa, para que esa luz alumbre a todos los que están ahí. Así es la palabra del Señor. Cuando la gente está en ignorancia, cuando la gente no conoce a Dios, cuando la gente no tiene ese conocimiento de la palabra de Dios, cuando se le habla conforme a las Escrituras, la palabra entra a sus vidas, entra a ellos, y la palabra a nosotros nos enseña que hay algo más de lo que nosotros vemos. Porque muchas veces pensamos, hay personas que piensan que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. No, no es la vida. Hay cosas espirituales que van mucho más allá de la vida humana. De ahí está la eternidad con Cristo y la eternidad en perdición, en condenación, en maldición. Aleluya. Pero lo que hemos creído en el Señor, sabemos que tenemos un camino amplio y que tenemos su palabra y que tenemos su espíritu que nos guía a través de este mundo y a través de todas las cosas. Por eso es necesario guardarnos de todas las cosas, porque muchas veces con nuestras acciones y con lo que hagamos, entonces estamos pecando contra Dios y estamos contristando al Espíritu Santo. Y si, oiga esto, si hay una persona que de repente siente, siendo cristiano, porque puede existir, que de repente siente que la palabra no le habla, no le dice, le da lo mismo hacer el bien que el mal, porque a lo mejor ha contristado al Espíritu Santo y no tiene quien lo guíe, quien lo redarguya, no tiene quien le abre ese camino y pueda entender las cosas. Entonces tenemos que buscar la presencia del Señor. Cada día más de tu espíritu, lléname con tu presencia. Eso estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. No vaya a confundir un bautismo, Espíritu Santo. En estos días voy a tocar ese tema acerca de lo que es la llenura del Espíritu Santo, y que muchas veces la gente confunde también con bautismo del Espíritu Santo y confunde muchas cosas. Vamos a tocar ese tema para que aprendamos algo sobre eso. Bueno, pero el tema de esta noche estamos hablando acerca de cómo ser o qué es ser un buen cristiano o qué es ser un hombre que obedece a Dios. Entonces fíjese, si nosotros pecamos y no hay nadie que nos acuse, como dice, si tu conciencia no te acusa, mayor es Dios. O sea, es decir, que nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, más cortante que una espada de dos filos. Sí, Señor, que entra hasta partir el alma, los pensamientos, el espíritu. No hay nada secular que pueda hacer lo que hace esta palabra. Porque ¿quién puede partir el espíritu si no lo ve? ¿Quién puede partir el alma si no la ve? Mas, sin embargo, dice que esta palabra entra a nuestras vidas y discierne las intenciones de los pensamientos del corazón del hombre. O sea, es decir, que lo que usted y yo no hemos pensado, cuando la palabra llega, ya la palabra sabe qué pensamos. Porque acuérdense que dice que la palabra es el Señor, es Cristo. Dice, en el principio, eso está en Juan capítulo 1, dice, en el principio era ¿qué? El verbo. La palabra verbo significa palabra. Y el verbo era con Dios, o sea, y el verbo era Dios, o sea, la palabra. Amén. Dice, y yo soy el camino, este es el camino. Y la verdad, y esta es la verdad. Y la vida, y a través de esto está la vida. Amén. Esa es otra explicación que más adelante vamos a hablar acerca del tabernáculo, acerca de cómo Jesús, después de hacer el sacrificio, entonces se convierten en los pasos que se daban dentro del tabernáculo, cómo se llega entonces ahora a través de Cristo. Amén. Entonces fíjese, seguimos adelante, porque vamos a terminar rápido, ya vamos a terminar. Entonces dice, no sé, hay partícipe, ok, ya leímos esto, dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En la versión que tengo, Nueva Versión Internacional, dice anunciarla. O sea, cuando veas algo malo, anúncialo. O denúncialo, dice. Y muchas veces, cuando nosotros a veces criticamos, por lo menos, lo digo así, un cafecito. Hablando por mí mismo, porque yo soy, a veces, yo veo algo y yo hago una publicación para denunciar algo que alguna persona que dice ser ministro del Señor,
hacen cosas que no son, yo las denuncio. Hay gente que, no juzgué, no estamos juzgando, estamos denunciando, estamos diciendo de que eso está malo. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros vemos a un hermano que está cometiendo un error y no lo denunciamos, también somos copartícipes. Pero si yo lo veo y lo llamo en secreto, le digo, amado, mire, esto está mal, y me hace caso, he salvado una vida de la condenación. Pero si él no me hace caso, entonces lo denuncio para que la gente sepa quién es. Pablo por ahí dice, a tal fulano se lo entregué a Satanás para que haga con él lo que quiera, porque no quería hacer caso. Bueno, no es el tema, seguimos adelante. Ahora mire lo que dice en el versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjese, esta carta Pablo la escribe a esta gente, a esta iglesia. Fíjese, Pablo dice, a lo que ellos están haciendo, oye, hasta vergonzoso es decirlo. Muchas veces nosotros caemos en un error, que cosas mundanas, palabras feas del mundo, cosas, chistes que tienen, que son groseros, que sabemos que no son de Dios, que son cosas que están, entonces nosotros cometemos muchas veces ese error de traerlos a nosotros y participar de ellos y decirlo a otras personas, y eso está malo, amado. Tenemos que tener discernimiento, oiga, discernimiento para saber qué son las cosas que vamos a compartir, sobre todo cuando tenemos grupos de WhatsApp, cuando tenemos amigos en nuestras redes sociales, saber qué vamos a compartir. No sea que de repente estemos compartiendo algo que no va conforme a la palabra del Señor. Amén. Entonces debemos de tener mucho cuidado, mucho discernimiento. Mira, hermano, videos que andan por ahí. Me mandaron un video de un tal profeta, y el profeta suelta una palabra que dice, Dios me dijo que a él le encanta. Y a Dios le encanta, amado. Mire, son cosas que a veces usted cuando ve eso, Dios no dice eso, porque la palabra encantamiento, cuando usted la busca en la Biblia, se refiere a brujería, se refiere a hechicería, se refiere a magia negra y cosas de esas. Dios no trabaja con encantamiento, a Dios no lo encanta a nadie, porque Dios es poder. Amén. Entonces esas son cosas, pero muchas veces tomamos esos videos y los compartimos. No, eso no está bien, porque el enemigo, Satanás trabaja muy sutilmente, muy astutamente, y esas cosas confunden a las personas que andan con sed y deseos de comer de un buen plato que es la palabra del Señor. Amén. Y no podemos ensuciarlo. Seguimos adelante. Dice, mire cómo dice acá. Entonces dice, mas todas las cosas, estoy leyendo el 13, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Todo aquello que está oculto, cuando llega la luz, es manifestado, sale a la luz. Dice, no hay nada oculto sobre cielo y tierra que no haya de ser manifestado. Porque donde está el Señor, todo lo oscuro, todo aquello que está negro, todo aquello que está en tiniebla, aquello que de repente está así sigiloso y se está moviendo por la oscuridad como se mueve el enemigo, sale a la luz. Todo lo que está oculto sale a la luz. Amén. Mire, oiga esto, el único que camina por las veredas, escondido, en la oscuridad, el único que camina por los rinconcitos y por detrás de las paredes, se llama Satanás. Porque el Señor, cuando llega, todas estas cosas son manifiestas. Y el enemigo siempre busca una ocasión para que nosotros perdamos el control y caigamos y salgamos del lugar donde Dios nos ha puesto. Amén. Caigamos en tentación. Voy a seguir adelante y vamos a terminar con esto. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, que cuando nosotros entramos en estos pecados, cuando entramos en estas cosas, muchas veces dormimos. Por eso que por allá, como dice el apóstol Pablo por allá en Corintios, dice, todo aquel que toma y bebe, o sea, que come y bebe la cena del Señor sin discernir, dice, por eso muchos duermen dentro de Jesús y aún muchos están muertos. No que se mueren corporalmente, literalmente, sino que muchas veces espiritualmente hay gente muerta dentro de las congregaciones, dentro del cristianismo, dentro del evangelio del Señor, por causa de estas cosas, están muertos por participar de lo que no debemos participar. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, y el que me sigue no andará en tiniebla. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y miren lo que dice por acá en Pedro, miren que dice aquí en Primera de Pedro,
capítulo, ya le voy a decir por acá, para que usted vea. Capítulo 3, versículo 8. Mire cómo dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Eso es lo que el Señor manda para nosotros. Y entonces aquí dice, aprovechando bien el tiempo, llevando el evangelio, no nos hagamos dueños del evangelio, no nos hagamos dueños de la salvación. Así dice, da gracias de lo que gracias recibiste. Si nosotros, mire cómo dice la palabra, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y dice por allá en Efesios capítulo 6, y dice, aquí mira, aquí lo tengo, porque dice que nosotros debemos, dice, aquí está, coraza de justicia, dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ese es el capítulo 6, versículo 15 de la misma carta a los Efesios que estamos tratando. Entonces dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Jesús vino anunciando la paz. Eso nos enseñó el Señor. Nos vino anunciando el reino de los cielos. Dice, cuando usted lee Mateo al principio, después que sale del ayuno, de la tentación, dice que entonces comenzó él a predicar y a decir, convertidos y arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No que, mire, amado, yo le voy a decir algo. Yo me puedo parar acá y de repente empezar a soltarle una palabra y decirle que Dios ya te va a bendecir, que agarra y pim, pam, pam. Y de repente usted ya, ay, gloria a Dios, pastor. Pero cuando usted salga de ahí, ¿qué sabe? Llega el enemigo, le saca un versículo y usted ni siquiera sabe dónde está parado, no sabe nada. Y entonces no tiene discernimiento. En cambio que cuando yo me siento acá, o cuando yo me coloco delante de esta cámara y yo comienzo a hablarle a usted, a la iglesia, a todo aquel que oye la palabra del Señor, cuando yo empiezo a predicarle, a enseñarle la palabra del Señor, yo estoy seguro que esa palabra se queda en nuestros corazones y nos va a redarguir, nos va a enseñar, nos va a instruir y nos va a abrir los ojos espirituales para que veamos cosas que la gente no puede ver. Aleluya. Entonces, fíjese cómo dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué dice la palabra de Dios que los borrachos no entrarán? Porque cuando alguien se emborracha, cuando alguien se embriaga con vino, entonces ¿qué sucede? Es una persona que está llena de licor, empieza a decir sandeces, empieza a hacer cosas que no son agradables al Señor, a hacer cosas vergonzosas. Y Dios no se manifiesta en hombres y mujeres que les guste que ser avergonzados en la calle, porque la palabra de Dios dice que Dios no avergüenza a sus hijos. Entonces, ¿cómo puede Dios llamarnos a nosotros para vergüenza? No, el Señor nos está diciendo, no se embriaguen, no se emborrachen, porque en medio de esas borracheras hay situaciones vergonzosas, cuestiones lamentables, indebidas. En cambio, embriagados con el Espíritu de Dios, cuando nosotros nos llenamos de la presencia del Señor, así como mi hermano que dice que es un muchacho que es lleno de la presencia del Señor, cuando nosotros caminamos y sentimos ese gozo, no hayamos con qué palabra decirle a la gente, Cristo te ama, Cristo viene, Cristo sana, Cristo salva. Esas son las palabras que debemos tener en nuestras bocas cada día enseñando. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y hablando en vuestros corazones. ¿Sabe qué, amado? Cuando usted toma su teléfono, cuando usted toma su WhatsApp, cuando usted toma el Facebook y coloca una palabra de Dios, dice que diga, Cristo viene pronto, alabado sea el nombre de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando usted le envía una palabra de salvación a alguien a través del WhatsApp, cuando usted le envía una palabra algo de la palabra de Dios a alguien, usted está cumpliendo con este deber que dice aquí, que dice, hablando entre vosotros con salmos. En aquel entonces no tenían el WhatsApp, ellos se lo decían cara a cara uno con otro, y decían, el Señor sea tu paz, el Señor te bendiga, Dios te guarde. Pero hoy en día nosotros usamos la palabra de Dios, los medios, y colocamos un versículo y lo ponemos, vemos que la gente son bendecidos, la gente pone amén, la gente dice gracias, gracias Señor, te alabo, porque es el ministerio que el Señor nos dio. Amén. Y por último, el último versículo dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando usted ve acá, segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo, perdón, en el versículo
Voy a leerlo completo, mano. No importa, miren. Capítulo 5, verso 14. Del verso 14 en adelante. Mire cómo dice. También os rogamos, segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amontonéis, Oye, yo estoy aquí leyendo 5. ¿Estoy hablando? Ok, amén, amén. No, que pasa que a mi esposa se le había traviado el segunda de Tesalonicenses, capítulo. No, perdón, primera. Primera. Pasa que está aquí, la Biblia mía dice aquí segunda. Ok. Primera de Tesalonicenses, sí, amado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Mire cómo dice. O del 12, me dice. El versículo 12, mire cómo dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, comienza acá. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y después dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y mire cómo dice, y todo vuestro espíritu, ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros, qué tan bello y qué tan maravilloso es el Señor con nosotros. El Señor nos manda a ser a nosotros la luz del mundo y que seamos ejemplo. La gente me va a ver, la gente me va a observar, va a ver mi conducta, la gente va a ver mis movimientos, va a ver cómo me expreso, si soy una persona grosera, si soy una persona que digo malas palabras, si tengo vicios, si de repente no me gusta predicar, si de repente todas esas hablan de mí. Pero cuando yo soy un hombre que soy luz, que he sido llamado y hago como dice el Señor, dice, y vosotros sois la luz del mundo, entonces yo comienzo a ser un ejemplo. La gente, ahora ya no soy borracho. La gente veía que yo era un hombre vulgar y grosero, ya no soy. Ahora en vez de decir grosería, canto alabanza, canto salmos, doy una palabra a un amigo, a un hermano, estoy pendiente de predicar, estoy pendiente de escudriñar las escrituras para enseñar. Es necesario que caminemos como hijos amados, dice la palabra de Dios aquí en el versículo que hemos leído de Efesios capítulo 5, en el versículo 1, dice que, como dice, amados, sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados de Dios. Somos lo más preciado que Dios tiene que es sobre esta tierra. Dios ha dado a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz, para derramar su sangre, para comprarnos a nosotros, para pagar esa deuda, sin importarle. Fíjese, a Dios no le importó ser igual. Dice que a Jesucristo no le importó ser Dios o ser igual a Dios, y se despojó de su gloria. De cruz, en una muerte de maldición. Dice que sobre él fueron llevados nuestros pecados, que aunque él no cometió pecado, sobre él vino el pecado de la humanidad. Sobre él vinieron las culpas que teníamos que pagar nosotros. Y es necesario que si nosotros hemos entendido y nosotros creemos de que es Dios el que nos ha llamado a sus caminos y que Dios habita en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo que nos guía, también debemos entender que debemos de guardar su palabra y que tenemos que caminar conforme al Evangelio de Cristo. Mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 23, lo voy a leer para que usted vea algo aquí interesante. Mire lo que dice, para que no nos pase esto. Mire, Mateo capítulo 23, versículo 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que digan
que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Se da cuenta? Hay otra versión que dice que ellos, fíjese lo que dice esta palabra aquí, dice así, dice que esta gente tenía la responsabilidad de enseñarle al pueblo la palabra de Dios, pero para enseñarla tenían que vivir conforme a la palabra. Mas ellos leían la palabra, ellos leían la ley y los profetas, mas ellos no hacían conforme a lo que decían. Por eso al principio dije, si nosotros somos verdaderos cristianos, tenemos que vivir conforme a lo que predicamos. No podemos predicar una cosa y vivir conforme a lo que a nosotros nos parezca. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es necesario que entendamos que si Dios nos ha llamado a sus caminos, es para que nosotros vivamos como santos, como hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que usted que está mirando en este momento, yo sé que todo aquel que está mirando en este momento, así como a mí, el Señor me ha tocado a través de esta palabra, porque es necesario que nos llamemos a reflexión. Oiga esto, yo no le voy a decir a usted traiga sus pecados a memoria, porque eso es antibíblico. La palabra de Dios dice que nuestros pecados fueron echados a lo más profundo del mar y nunca más se acuerda de estas cosas. Pero sí le puedo decir esto, llamarlo a que usted, un momento, usted y yo nos sentemos y reflexionemos y pensemos, meditemos un momento. Señor, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Estoy fallando en algo? Y si vemos que sí estamos fallando en todas las cosas, en pocas, en muchas o en algo, fiel es Él para perdonar nuestros pecados. Dice, y reconocerlo. Dice la palabra de Dios, hijito, si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, el que murió por nosotros. Y después dice, Juan también le dice, no me hice al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que guarda la palabra de Dios permanece para siempre. Quiero dejarle esta palabra, amados, y cada uno para ustedes y para nosotros. Yo sé que el Señor ha hablado en nuestra vida. Hoy de verdad he pasado por un momento difícil entre ayer y hoy en mi vida, y este mensaje primero tocó mi vida porque muchas veces pienso que no lo hacemos todo bien y que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar y que hay cosas que tenemos que tratar de escudriñar en nuestros corazones, decirle al Espíritu Santo, escudriña nuestras vidas, Señor, y saca lo que no esté en nuestras vidas. Muchas veces tenemos cosas tan ocultas, cosas que nosotros mismos no entendemos ni sabemos el porqué. Quiere decir que cuando nosotros sintamos eso, como estoy sintiendo yo en estos momentos, es porque el Espíritu de Dios está tratando conmigo, está tratando mi vida y está sacando lo que está allá adentro que ni yo mismo conozco. Así también con usted. Yo sé que el Señor está haciendo algo maravilloso ahorita en las personas que están mirando este video. Cuando son exactamente las 8:05, las 8:05 aquí en Perú, 9:05 en Venezuela. Yo sé que Dios está haciendo algo grande, alguna transformación en la vida de cada uno de ustedes, así como está haciendo en la mía. Debemos ser oidores, hacedores de la palabra. Estar presto a oír la voz de Dios y no dejar, amados, de que el enemigo invada nuestros corazones. Es necesario que caminemos como caminó el Maestro. Y que guarden todo aquello que yo les he dicho a ustedes, que guarden mis palabras, decía el Señor. Y muchas veces nosotros caemos en cosas pequeñitas. Yo no sé, pero yo siento la presencia de Dios en este momento. Y solamente quiero decirle, amado, mire, tratemos de caminar en santidad. Tratemos de que cada día la palabra alumbre nuestras vidas. Como dice el Salmo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, ilumina mi camino. Que cada vez que caminemos, sepamos que Dios está mirando nuestros pasos. Muchas veces pensamos, Dios no me está mirando. Dios lo escudriña todo. Él es omnipresente, omnisciente. Dios es omnipotente, todopoderoso es. Y donde quiera que nosotros estemos, Dios está ahí. Y algo que Dios quiere es, por eso nos dejó su Espíritu, es para que el Espíritu de Dios nos guiara a toda verdad, para que nos guiara en sus caminos y podamos entender de que cualquier cosa que hagamos que apague la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, nos está poniendo en riesgo nuestra salvación. Y si hay algo que Dios quiere es que seamos salvos, porque Él conoce la condenación eterna. Él sabe lo que hay allá. Él no quiere que nosotros vayamos a ese lugar. Ese lugar fue preparado para el diablo y sus demonios.
los que pecaron con Él, los que se rebelaron contra Dios en el cielo y hoy están en la tierra, engañando a las naciones y al mundo. Debemos orar unos por los otros y tratar de que la palabra de Dios cada día llene nuestras vidas y entender, Señor, tú eres un Dios grande y un Dios poderoso. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te bendiga, amada hermana, amigo. Es bueno, le doy gracias al Señor porque esta palabra de verdad ha tocado nuestros corazones. Quisiéramos orar. Quisiera que tú oraras por las personas que están enfermas, que necesitan la oración de sanidad en este momento. Vamos a orar por aquellas personas que creen que están enfermos, tienen alguna enfermedad, alguna dolencia. Entonces yo quisiera que usted orara junto con mi esposa en este momento. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar creyendo que solamente Dios, ¿verdad? El creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso, es el que va a sanar cada dolencia y cada una de las cosas pues que vamos a poner presentes en este momento, ¿ok? Delante de Él. Padre, en el nombre de Jesús, cierra tus oídos. Amén, Padre, sí, en el sí. nombre de Jesús. En Sí, esta Señor, hora en el nombre nos ponemos poderoso de delante de Jesús. ti, Señor, creyendo en tu Gracias, poder, en Dios. tu grandeza. Te pedimos perdón por nuestros pecados cometidos en pensamiento, palabras y Aleluya, bendito en sea el este nombre del momento, Señor. Señor, pongo delante de tu presencia todas Gloria a aquellas tu nombre, personas Padre. que están ahora, Señor, padeciendo alguna enfermedad, sea espiritual, corporal, Amén, Señor, en el nombre amado. poderoso de Todo Jesús. nervio, Señor, todo aquello que esté afectando Aleluya. su salud, Padre Bendito amado. sea el nombre Ahora, del Padre de Señor. la gloria, los presentamos delante de ti, Señor. Y que seas tú en tu infinita misericordia, En el nombre de sanando, Jesús. restaurando, fortaleciendo cada vida, Señor. Mira, Padre, toda enfermedad espiritual, toda En el ceguera nombre de espiritual, Jesús. sordera, todos sentidos ahora, los sentidos que ahora están apagados, ahora son despiertos, Aleluya, Señor, por tu bendito sea palabra, tu Señor. nombre, Señor. Es disipada toda tiniebla, Señor, porque es tu luz la que llega ahora a la vida de cada uno de nosotros, Amén, Padre Señor. amado. Y aquel que no te había conocido ahora te está conociendo y es tu luz la que ahora alumbra su vida, Padre. de la Amén, gloria. Señor. En el Toda nombre enfermedad, poderoso de Jesús. Señor, toda lengua mentirosa, toda Gracias, palabra de Señor. maldición que haya querido venir en contra de En la el vida nombre de de cada Jesús, uno de Señor. ellos, Padre amado, ahora es quitada y Ahora, cortada, Señor, en Padre el amado, nombre poderoso de porque ha Jesús. llegado su luz admirable. Hay Señor. poder en tu sangre. Señor, Jesús. toda columna ahora, Padre amado, todo dolor de columna que ahora se esté manifestando. Amén, Señor, en el Señor, nombre de Jesús. ahora, Señor, yo te pido que seas tú ordenando, Padre amado, trayendo paz Amén, a la vida Señor, de en esta el nombre persona de en el Jesús. nombre poderoso de Jesús. Sabemos y entendemos que tú eres un Dios, En el Señor, nombre de de Jesús. causalidad, no de casualidad, Padre amado. En el Amén, nombre Señor. poderoso de Jesús lo ponemos delante En de el ti. nombre de Jesús. Que seas tú sanando, Padre amado, fortaleciendo, Gracias, restaurando Dios. cada vida. En el nombre poderoso de Amén, Jesús. Señor. Amén, amén. Y amén, gloria a Dios. Padre, Bueno, amados, les pido que compartan esta transmisión, compartan este video y para que otras personas también puedan aprender también cada día más de su palabra. Amén. Voy a orar por aquellas personas que quieran aceptar al Señor. No es que siempre usted tenga que esperar que le hagan repetir, sino que como tal vez usted no conoce, no sabe cómo orar, yo quiero que usted repita conmigo algunas palabras y diga: Señor Jesús, en este momento yo te acepto, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz que tu Espíritu Santo, Señor, more en mi vida, me haga templo y morada de tu Espíritu. Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Oiga, si usted hizo esta oración creyendo en su corazón, la palabra de Dios dice que si creyeres en tu corazón, confesar con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. O sea, pero creyendo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y también, bueno, aquellos que se quieran reconciliar, que pídale perdón al Señor y acérquese a sus caminos. Amados, Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. 7 de la noche Perú, 8 de la noche en Venezuela. Comparta el video. Un saludo a los hermanos en Venezuela, a Carlos, a Xiomara, a Miguel, Miguelito, al ministerio, a Anita, Joan y bueno, toda esta gente. Y Joan, Francesca, todos los que están aquí también, sí, los que están aquí también. Sí, sí, bueno, y los que no me acuerdo, bueno, usted no se preocupe por eso. Bendiciones, amado, un abrazo, bendiciones para todos, Dios les bendiga, amén. Hasta el próximo domingo.